Existe una leguminosa que, cuando se la observa sin prejuicios y se la analiza con datos reales de campo, pone en jaque muchas de las certezas que dominan la agricultura moderna. No es una promesa futurista ni una moda reciente. Es una planta con siglos de historia que hoy vuelve a llamar la atención por una razón muy simple. Funciona. En ensayos agronómicos realizados en distintos continentes, se ha documentado que esta especie puede fijar del aire hasta 3 veces más nitrógeno que muchos frijoles convencionales. Este dato por sí solo ya es enorme, porque el nitrógeno es uno de los factores más caros y limitantes de la producción agrícola actual. Pero no es lo único que sorprende. Cuando se analiza su valor nutricional, los números siguen rompiendo esquemas. En determinadas evaluaciones, su contenido proteico supera el 40% en peso seco, mientras que la mayoría de los frijoles comunes ronda apenas el 20 o 25%. En rendimiento también juega en otra liga, producciones cercanas a las 4.000 libras por acre al año, en condiciones donde otros cultivos similares apenas alcanzan la mitad. Todo esto, además, con menores requerimientos de agua y con una tolerancia notable a condiciones difíciles. No se trata de una planta delicada, sino de una especie adaptada a sobrevivir y producir donde otras fallan. Sin embargo, lo verdaderamente transformador no está solo en los números de una cosecha, sino en el tiempo. En regiones de clima cálido o subtropical, esta leguminosa no se comporta como un cultivo de una sola temporada. Puede mantenerse viva y productiva durante varios años con una sola siembra. Esto significa que no hay que empezar de cero cada ciclo, no hay que remover el suelo constantemente ni comprar semilla una y otra vez. Es un cultivo que se establece, desarrolla estructura, fortalece su sistema radicular y sigue dando cosechas de manera escalonada. Mientras lo hace, cumple varias funciones al mismo tiempo. Se alimenta sola, mejora la fertilidad del suelo, ofrece grano rico en proteína, forraje para animales y cobertura vegetal que protege la tierra. Nada de esto es nuevo. Durante miles de años, esta planta acompañó a cereales fundamentales en Asia, África y zonas del Mediterráneo. Formaba parte de sistemas agrícolas complejos y estables, donde el objetivo no era maximizar una cosecha aislada, sino sostener la producción a lo largo del tiempo. No era un cultivo marginal ni secundario. Hay evidencias históricas de su almacenamiento en grandes cantidades, precisamente porque su semilla seca puede conservarse durante meses o incluso años sin refrigeración. En sociedades donde una mala cosecha podía significar hambre, esta capacidad era vital. Y sin embargo, a mediados del siglo XX, ocurrió algo difícil de pasar por alto. A comienzos de la década de 1950, una institución gubernamental de enorme influencia concluyó una investigación extensa sobre esta planta. Más de 10 años de ensayos, evaluaciones, comparaciones y análisis financiados con recursos públicos. Todo estaba listo para ser publicado y difundido, pero el informe no circuló, fue archivado. No hubo campañas, ni recomendaciones, ni programas de extensión agrícola, simplemente desapareció del debate. Con el paso de los años, los científicos que trabajaron en el tema fueron reasignados o se retiraron, las líneas de investigación se cerraron y el material genético utilizado en los ensayos se perdió o fue descartado. Poco a poco, esta leguminosa dejó de aparecer en los programas universitarios y en los manuales agrícolas. Mientras tanto, el modelo dominante se consolidó: fertilizantes nitrogenados sintéticos, semillas híbridas o patentadas que deben comprarse cada temporada, herbicidas específicos y una dependencia creciente de insumos externos. Hoy, millones de agricultores gastan fortunas en nitrógeno, en alimentos proteicos para el ganado y en paquetes tecnológicos cerrados. Todo lo contrario a un cultivo que produce su propio nitrógeno, mejora el suelo y reduce la necesidad de compras constantes. Esto lleva inevitablemente a una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de agricultura se promueve cuando una planta tan eficiente queda fuera del radar? Si esta duda ya empezó a incomodarte, sigue atento porque entender esta historia ayuda a cuestionar muchas verdades que se repiten como dogmas. Y aprovecha para dejar en los comentarios si alguna vez habías escuchado hablar de esta planta o si es la primera vez que aparece ante tus ojos.
Esta leguminosa es conocida como pigeon pea y en el mundo hispanohablante recibe nombres como gandul, guandú, frijol de palo, quinchoncho o chícharo de árbol. Su nombre científico es Cajanus cajan. A nivel global, no es un cultivo menor ni raro. Cada año se siembran millones de hectáreas en India, África y el sudeste asiático. Alimenta directamente a cientos de millones de personas y cumple un papel central en sistemas agrícolas familiares, comunitarios y tradicionales. En contraste, en Estados Unidos y en gran parte del norte industrializado, su presencia es mínima, y no porque no pueda crecer allí, sino porque su adopción masiva no encaja bien con ciertos modelos económicos. Esta planta fue domesticada hace miles de años en el subcontinente indio a partir de especies silvestres. A lo largo de generaciones, los agricultores seleccionaron semillas más grandes, plantas más productivas, mejor sabor y sobre todo una capacidad sobresaliente para enriquecer el suelo. Con el tiempo, el cultivo se expandió hacia África y luego llegó al Mediterráneo siguiendo antiguas rutas comerciales. Desde el punto de vista alimentario, su versatilidad es enorme. La semilla seca puede partirse y cocinarse en sopas, guisos y purés. Puede prepararse entera como cualquier frijol, molerse para producir harinas ricas en proteína o germinarse para consumo fresco. En el Caribe es base de platos tradicionales, en Centroamérica está asociada a celebraciones y festividades y en el sur de Asia sostiene dietas completas. Además, su capacidad de almacenarse sin depender de refrigeración la convierte en una herramienta clave frente a sequías, crisis económicas o interrupciones en el suministro de alimentos. Pero su verdadero poder está bajo tierra. Como leguminosa, establece una relación simbiótica con bacterias del género Rhizobium, que forman nódulos en sus raíces. Estas bacterias capturan el nitrógeno del aire y lo transforman en nutrientes disponibles para la planta. En la mayoría de los cultivos, esta fijación apenas alcanza para cubrir sus propias necesidades. En el caso del gandul, los niveles pueden ser tan altos que deja un excedente significativo de nitrógeno en el suelo, disponible para el cultivo siguiente. Esto no solo reduce costos, sino que cambia la lógica de la fertilidad. Por eso, cuando se lo integra en rotaciones con cereales como maíz, trigo o sorgo, estos suelen responder con aumentos de rendimiento, incluso sin añadir fertilizante nitrogenado. A esto se suma su potente raíz pivotante, capaz de profundizar cerca de 2 metros en condiciones favorables. Esta raíz rompe capas compactadas, mejora la infiltración de agua, facilita el desarrollo de otros cultivos y deja materia orgánica en profundidad cuando se descompone. En suelos degradados, erosionados o agotados, actúa como una herramienta biológica de regeneración. No solo produce grano, también repara el terreno. Y hay otro aspecto clave que rara vez se explica en regiones templadas. En zonas sin heladas severas, el gandul puede comportarse como un cultivo perenne. Puede vivir 3, 5 o más años, rebrotando y produciendo vainas de manera continua si se maneja correctamente mediante podas y cosechas escalonadas. Para agricultores de subsistencia y pequeños productores, esto reduce drásticamente el trabajo anual, los costos de resiembra y la dependencia externa. En regiones con heladas se maneja como cultivo anual, pero aún así puede completar su ciclo productivo si se siembra en el momento adecuado. Produce grano, mejora el suelo y deja beneficios para el cultivo siguiente. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué algo tan eficiente es tan poco promovido? La respuesta nos lleva a la década de 1940. La Segunda Guerra Mundial alteró el comercio global de alimentos y proteínas y Estados Unidos buscó alternativas estratégicas. Se iniciaron programas para evaluar leguminosas subutilizadas y el gandul destacó rápidamente. Durante años se realizaron ensayos en distintas regiones, evaluando rendimiento, resistencia a sequía, adaptación climática, contenido proteico y capacidad de fijación de nitrógeno. Los resultados fueron contundentes. Se observó que podía producir bien con menos agua, presentar menos problemas sanitarios y ofrecer una proteína de alta calidad. Pero lo más disruptivo era su impacto en el uso de fertilizantes. Integrado en rotaciones, podía reducir o incluso eliminar la necesidad de nitrógeno sintético.
Eso implicaba menos compras recurrentes y menos dependencia de insumos. El informe final estaba listo, pero nunca se difundió. No hubo programas de extensión, ni paquetes tecnológicos, ni campañas de adopción. El enfoque se redirigió hacia cultivos que encajaban mejor en un modelo industrial basado en insumos constantes. Semillas que se compran cada año, productos químicos específicos y mercados de gran escala. El gandul quedó fuera de ese sistema. Aún así, nunca desapareció donde realmente importaba. Continuó siendo esencial en Asia, África, el Caribe y Centroamérica. El conocimiento sobrevivió fuera del foco principal, transmitido de generación en generación. Hoy, cuando se revisan los datos con calma, el impacto es claro. Alta producción de proteína por superficie, grandes cantidades de nitrógeno fijado naturalmente, resistencia a sequías prolongadas y una versatilidad total. Produce alimento humano, forraje, cobertura vegetal, leña, soporte para biodiversidad y mejora estructural del suelo. Todo en una sola planta. Cultivarlo no es complicado. Requiere semilla confiable, siembra directa, poco o ningún fertilizante nitrogenado y observación básica de plagas. Tras la cosecha, dejar las raíces en el suelo significa dejar un banco de fertilidad listo para el siguiente cultivo. Así se entiende por qué ciertas rotaciones generan tanta resistencia. Alternar gandul con cereales reduce costos, mejora rendimientos y devuelve autonomía al productor. Cuando un cultivo aumenta la libertad del agricultor, casi siempre hay alguien que deja de ganar dinero. Y ahora te pregunto a ti, ¿ya conocías el gandul o es la primera vez que escuchas hablar de él? Si este contenido te hizo cuestionar lo que creías saber sobre agricultura y quieres seguir descubriendo plantas, prácticas y conocimientos que rara vez se explican, suscríbete ahora al canal Secretos del Cultivo y acompáñanos en los próximos videos. Aquí seguimos explorando lo que muchos prefieren mantener fuera de la conversación.